Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar a analizar algunos versículos acá de esta nueva serie que dimos inicio la semana pasada. Y el título de esta exposición es Firmeza por el don de Dios. Dice el capítulo 1, verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, etc. Y lo vamos a dejar hasta ahí eso. Padre, te damos gracias por tu palabra y te imploramos, como siempre, que la bendigas a cada uno de nuestros corazones. Te imploramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El verso 10, no leí todo porque ya lo leímos la semana pasada. Vayan, los remito otra vez a lo que hablamos la vez pasada. Pero en el verso 10 de ese capítulo dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿En qué descansa la seguridad que plantea Pedro acá? Tratemos de... A ver, ¿cómo puedo ponerlo esto? Dejemos un ratito los debates que hay entre distintos grupos, ¿no? Personas que dicen que se puede caer, otros que dicen que no se puede caer. Generalmente se trata este tema en cuanto a la salvación, si podemos caer o perder la salvación o no podemos perder la salvación. Pero yo quiero que abandone toda esa discusión y vamos a tratar de escuchar el aporte que hace Pedro en este tema. Y otra vez, insisto, que él está hablando de seguridad en ese versículo que ya vamos a ir desarrollando, por supuesto, a través de las semanas. Pero ¿cómo es que se llega a ese punto de seguridad? Hay una palabra clave que encontramos a través de los versos y es conocimiento. Ustedes leen allí esos versículos y van a ver que este hombre constantemente repite la palabra conocimiento. Verso 2, verso 3, verso 5, verso 8, en fin. Y después al final de la carta lo mismo, ¿no? Capítulo 3, verso 18. Así que tenemos esta constante y siempre utiliza la misma palabra original con ciertas variantes, pero la raíz es exactamente la misma, el término ginosco, para los que están un poquito más avesados. Y no solamente dejen la palabra esa, agárrenla un poquito y déjenla a un costado, porque ahora van a ver por qué enfatizo esto. Déjenla un ratito ahí quieta. Y hay dos frases que utiliza Pedro acá, que también son importantes. Las repite, pienso yo, porque quiere dejarnos claro a los lectores de su carta algo que quizás a veces se nos pasa por alto. La primera frase aparece en el verso 3, miren sus Biblias, nos han sido dadas. Tomen nota, nos han sido dadas. Y luego en el versículo 4 dice, nos ha dado. O sea que Pedro está hablando a los lectores de algo que recibimos. Hay una dádiva, hay algo que no teníamos y que ahora tenemos. ¿Se dan cuenta de eso? 2 veces este hombre nos remacha con esa
idea. Ahora la pregunta es, bueno, ¿quién es el dador? Dice, nos han sido dadas, pero ¿quién es el que ha dado estas cosas que menciona el apóstol Pedro? Y ustedes se dan cuenta por el contexto, no hace falta ser un teólogo avisado en esto, que se refiere a Dios y Jesucristo. Eso lo vemos a través de toda esta porción, cómo se enfoca en ellos como la fuente de esta dádiva. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, no tenemos mayor complicación. Así que Pedro nos dice que primero hemos recibido algo, los creyentes, y número 2, ¿quién nos da lo que hemos recibido? Pero entonces hay una tercera cosa, y es ¿qué es lo que nos ha dado? Así que tenemos que se nos ha dado algo, tenemos quién nos dio ese algo, y ahora la pregunta lógica es ¿de qué se trata este don, esto que Dios nos ha dado? Y el verso 3 es el que responde la pregunta. Dice allí, todas las cosas. Y ojo, no se apuren, todas. No dice que son algunas, esto ya lo remarqué el otro día, que tienen que ver con la vida, sino que dice todas las cosas. ¿Qué cosas, Pedro? Bueno, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que Pedro nos está indicando que hemos recibido todas las cosas que tienen que ver con la vida cristiana y con lo que tiene que ver con la piedad. A ver, esto me recuerda un poquito por allá en el capítulo 1 del libro de Santiago, cuando este hombre nos dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo dice Santiago. Entonces, todo lo bueno, todo lo que realmente en el contexto está hablando de las pruebas en la vida cristiana y cómo tenemos que pedir sabiduría si no sabemos cómo encarar esas situaciones. Y bueno, en definitiva va cerrando esas ideas del capítulo 1 con esto, que todo don, toda buena dádiva viene de parte de Dios. Así que este hombre nos dice entonces que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. En cuanto a las cosas de la vida, ¿qué es lo que nos dio Dios? Y bueno, acá podemos pasar horas, ¿no?, hablando de esto, pero podemos sintetizar todo en, qué sé yo, a lo mejor 3 puntos. Uno es la vida eterna. Nosotros no nos damos a nosotros mismos la vida eterna. Dios nos dio, cuando aceptamos a Cristo Jesús, nos dio vida y vida eterna. Nos dice también Jesucristo que Él vino para darnos vida en abundancia. O sea que no es solamente la vida que vamos a tener de aquí para adelante, pero también la vida cristiana, lo que es el vivir todos los días, es una vida abundante, una vida que se desborda. Y acá podríamos meter quizás, otra vez, especulo un poquito, no sé, la providencia divina, dándonos la manutención de todos los días. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús en el sermón del monte dijo en el capítulo 6, verso 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas? ¿Recuerdan eso? Ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son las cosas que serán añadidas? Bueno, ahí los remito al pasaje del capítulo 6 de Mateo, donde Jesús está encarando a las multitudes y trata de calmarlos, diciéndoles no se afanen por la vida. No se preocupen todo el tiempo de qué van a comer, qué van a vestir, qué van a beber, cómo van a subsistir, ¿no es cierto? Dice, Dios, que conoce de qué cosas tienen necesidad, se va a encargar entonces de proveer, en forma providencial, va a cuidar a su pueblo. Ustedes encárguense de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de las cosas de ustedes. Ahora, déjenme hacer un paréntesis acá, ¿no? Noten que Jesús dijo, esto es algo que hoy nos tiene que entrar en la cabeza porque creo que no nos está entendiendo. Jesús dijo, lo que necesitamos va a ser dado o provisto, no lo que queremos. Dios prometió que va a proveer lo que se necesita.
Porque hoy en la iglesia no se busca lo que necesitamos, sino lo que queremos. Y acá tenemos que plantear claramente una distinción entre lo que Dios nos promete y lo que nosotros queremos que Dios prometa. Y hoy en la iglesia se promueve esta idea de que tenemos que pedirle todo a Dios y Dios lo va a dar. No, Dios va a proveer, prometió que va a proveer lo que necesitamos. No necesitamos 5 coches, media docena de televisores, riqueza que sobreabunde por todo. Si lo manda Dios, bueno, es otra cosa, pero eso no es una necesidad básica. Nosotros vivimos en un mercado capitalista de alto consumismo, donde se nos inserta la idea que para disfrutar la vida tenemos que tener un montón de cosas que son superfluas. Y a veces Dios da regalos, pero eso no quiere decir de que Dios va a abrir la fuente del cielo y va a tirar todo lo que no necesitamos y que muchas veces nos aparta de la fe cristiana. A veces Dios, mejor dicho, el mundo nos puede otorgar cosas que nos aparta de la iglesia, cosas materiales. El Señor dijo que Dios busca primero el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar de sostenernos, de abastecer las cosas que necesitamos mientras vamos de paso por esta vida. Eso es un paréntesis nada más, tema para otro día. Pero Jesús entonces dice que Dios durante esta vida, ¿no es cierto?, esta trayectoria, todo lo que tiene que ver o lo tocante a la vida, Dios nos lo da. En cuanto a la piedad, noten que ahí en el verso 3 me inserta la piedad. La palabra piedad apunta a la devoción y la consagración del creyente regenerado a Dios. La palabra eusebia en el original quiere decir eso, es hablar, literalmente es hablar bien de alguien. Y se está hablando acá de la devoción, el hablar bien de Dios, de bendecir a Dios. Eso quiere decir la palabra bendecir, es hablar bien. Entonces, lo que está diciendo este hombre, que todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y lo que tiene que ver con la vida que honra a Dios, es un don de Dios. Toda tu vida cuando se entrega a servir a Dios es una vida de sacrificio y una vida de honra o de honrar a ese Dios. Y esto es importante, lo que estoy indicando ahora, o lo que nos está diciendo Pedro acá, porque no soy yo, es Pedro lo que nos dice esto, porque cuando Pedro introduce la lista que aparece ahí, por ejemplo, de las cualidades que debemos añadir a esto que nos ha dado Dios, versículos 5 al 7, las podemos incluir o las podemos practicar en nuestra vida cristiana, porque Dios nos está dando a nosotros todo lo que tiene que ver con una vida de piedad y una vida de consagración a Dios. Por eso es importante mirar, antes de entrar a considerar toda esa lista de cosas que tenemos que añadir, tenemos que mirar el contexto, es decir, de dónde nos trae el apóstol Pedro en sus palabras. Porque si no fuese por Dios, es imposible implementar estas cosas en nuestras vidas. Por eso Pedro, antes de hablar de esas cosas, nos dice todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. Y entre esas cosas que nos lleva a una vida de piedad y todo lo demás, está dado en los versos 5 al 7, todo eso, dice, nos ha sido dado por Dios. Así que estas cosas enlistadas pertenecen entonces a esa vida de consagración, esa vida de entrega, de manifestar un carácter que está de acuerdo con la voluntad y la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Sin estas cosas, nosotros no podemos de ninguna manera vivir una vida piadosa. Si usted agarra y busca, por ejemplo, todo lo contrario a esas virtudes o carecen esas virtudes en su vida, no está viviendo una vida consagrada a Dios. Es una vida muy escasa, no tiene fruto, es una vida que no está dando resultado. Así que entonces, lo que Pedro nos está preparando, antes de meternos en esa lista, que Dios nos da el poder divino para poder lograrlo. Por eso dice, otra vez, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Solos no podemos. Es imposible. Usted, si no tiene a Dios en su vida, usted no puede lograr estos resultados que predica el apóstol San Pedro. Solamente un cristiano que ha sido regenerado o que ha nacido de nuevo es el que puede lograr este estándar de vida
No estos méritos para ganar puntos con Dios, sino una vida que realmente refleja el hecho de que Dios ha transformado nuestro corazón y nuestra vida. La persona que no tiene a Cristo, por más que trate, nunca va a poder implementar estas cosas. Y no digo que hay gente mala en este mundo, hay gente que, en fin, qué sé yo, en la sociedad que son muy buenos, altruistas, preocupados se solidarizan con el mal ajeno y cosas por el estilo, pero no puede implementar este tipo de cualidades que menciona el apóstol Pedro en este versículo. Así que el no creyente no tiene el poder divino que menciona ahí en el versículo 3 en la segunda parte para alcanzar el nivel espiritual que nosotros los creyentes podemos alcanzar con la ayuda de Dios. Si usted tiene a Cristo, puede. Ese asunto de que alguien venga y me diga, pero pastor, yo no puedo hacer estas cosas. Hay cierta verdad en eso, usted no puede, pero Dios sí puede. Y si usted no está implementando estas cosas, ve una dificultad de que no poder hacerlo, es porque realmente no tiene a Dios en su corazón. Y esto es un asunto muy serio, porque yo estoy convencido que hay mucha gente en la iglesia, en la iglesia cristiana de hoy, que no son regenerados. Son personas que están en la iglesia y viven una vida carnal porque nunca nacieron de nuevo. Y lo triste del caso es que le hacemos creer a la gente que son creyentes porque van a la iglesia y se dedican al culto. Pero lamentablemente los paganos también van a sus iglesias y se dedican al culto, pero eso no quiere decir de que son salvos. Así que acá tenemos que tomar nota entonces de algo de vital importancia. Ahora, ¿por qué puede? Porque el poder de Dios está en él a través de la persona del Espíritu Santo. Es Dios trabajando en nosotros. Entonces, Pedro lo que nos dice es que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora, si miramos con un poquito más de atención, vamos a empezar a ver cómo este hombre enlista alguna de esas cosas. Porque esto que estoy diciendo hasta ahora es muy general. Pero Pedro no generaliza, sino que es específico. Y hoy vamos a mirar dos cositas, a lo menos que este hombre enlista en estos versículos, que nos ha dado Dios por su poder. Número 1, Dios nos ha dado una fe común a todos. Una fe que es común a todos los que nacieron de nuevo. Verso 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, habéis alcanzado, ¿qué cosa? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, noten que dice que hemos alcanzado, es una palabra muy interesante, el original es haber recibido por lote o por suerte. Es algo que no tenemos nosotros, sino que es algo que se nos ha otorgado a nosotros sin merecerlo. Tremendo eso, lo que dice Pedro. O sea que Pedro se enajena de esta teología de hoy de que el hombre tiene que hacer y dice: Dios es el que hace. Dios es el que da. Esto lo dijo Pedro hace 2000 años atrás. Así que nosotros recibimos, dice, Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y entre eso entonces es esa fe que es común a todos. Y nos dice que nos habla del valor de esa fe, porque dice que es preciosa. Preciosa porque esa fe que pusimos en Dios, creer en Dios, nos otorga la vida eterna. Nos permite que podamos vivir pensando en lo porvenir con toda seguridad. Y no solamente eso, pero podemos vivir al presente haciendo la voluntad de Dios, porque Dios nos da todo lo que tiene que ver con la vida y una vida de piedad, que honre a Dios, que reverencia a Dios a través de nuestra conducta. Eso es un don de Dios. Es una fe de un valor incalculable. Y número 2, nos habla de la igualdad de la fe, porque dice igualmente que la nuestra. ¿La nuestra quiénes? Los apóstoles. En este caso podemos aislar a Pedro. Este hombre lo que está diciendo es que cuando Dios otorga la fe, no le da a un cristiano más fe cualitativa que a otro cristiano. Es cierto que los cristianos responden de diferente forma.
Es decir, que cuando hay cristianos que tienen una fe tremenda y se entregan a Dios y hacen de todo para Dios. Y hay otras personas que, en cambio, los vemos ahí, ¿no es cierto?, raquíticos espiritualmente, que no van. Pero cuando miramos este fenómeno, ya no estamos describiendo lo que Dios nos da, igualmente a todos, sino que en ese caso estamos describiendo la consagración de la persona que recibió igualmente que los demás la fe de Dios. Así que estamos enfocando el asunto entre lo que da Dios y cómo responde la persona. La fe Dios la dio a todos igualmente. La gente responde a ese don en una forma diferente. Y es por eso que, vuelvo a repetir, algunos son unos toros, son las cosas de Dios. Le dan para adelante y otros, y bueno, ahí van, ¿no? Van bregando por la vida cristiana. Así que, en definitiva, lo que nos está diciendo este hombre es que Dios no hace distinción de personas en cuanto a otorgar este precioso don, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y, por ejemplo, fíjense en que el apóstol Pablo, escribiendo a la gente allá en Éfeso, en el capítulo 4, verso 4, nos habla de un cuerpo, de un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. O sea que lo que dice Pablo y lo que dice Pedro es que somos todos iguales ante los ojos de Dios. Dios no hace discriminación de personas. A este le voy a dar más fe que a este otro, porque necesitamos la misma fe para poder venir a los pies de Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador. Sin esa fe no podemos jamás pretender ser una persona regenerada o nacida de nuevo, como se habla en términos, digamos, de Juanino, ¿no?, en el capítulo 3 de su Evangelio. El elitismo, hermanos queridos, que se promueve hoy entre los creyentes, es una especie de doctrina de castas que hemos introducido en la iglesia contemporánea y que no está avalado por las Escrituras. Eso de indicar que Dios le da a algunos cristianos más fe que otros y que se pueden jactar de su espiritualidad y su madurez comparándose con los demás, no es lo que nos dice la Biblia. Dios no le dio a Pedro más fe que a otras personas en la iglesia de la dispersión o los expatriados, como dice en la primera carta. Dice, es una fe que es igualmente preciosa que la nuestra. Y esto hoy parece que, no sé, no le damos mucha importancia a esto que nos dice el apóstol Pedro, y lo que hacemos entonces es relativizar el concepto, y tenemos gente que, en fin, decimos Dios le dio a este más fe que al otro y es por eso que le sirve y todo lo demás. No, el problema no es que Dios dio a uno más que a otro. El problema es que la persona que recibió ese don de la fe no la está ejercitando como corresponde, y es por eso que vemos la diferencia entre la actitud del pueblo cristiano. Así que Pedro lo que quiere es dejar bien claro que esta fe nos ha sido dada no porque nosotros seamos justos o más justos que los demás, sino que dice que nos fue dada por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando Dios nos da la fe, no es porque dio algo meritorio en nosotros o porque llevamos una vida de mayor justicia que el que está al lado mío. No, Señor, Él dice que es por la justicia de otro. Así que en un sentido tocamos los terrenos de la gracia. Terreno de la gracia que después va a mencionar en el versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Me siguen? ¿Los tengo conmigo? Bueno. Ahora, yo pienso, ¿no? Qué lindo que es esto, cuando uno se sienta un poco a reflexionar en esto que nos dice este hombre, que Dios nos dio a todos la misma cosa, la misma fe, es algo muy hermoso. Pero ahora, sabiendo esto, lo que tenemos que hacer es ejercitar esa fe que Dios nos ha dado. Hay que ponerla a trabajar. Hay que poner manos a la obra y añadir estas cosas que mencionan los versículos 5 al 7, por ejemplo, y mucho más. Esto no es una lista exhaustiva la que hace el apóstol Pedro, pero tenemos que buscar una vida que realmente está en sintonía o cuadra con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y eso demanda que nos sentemos a orar y a meditar en la palabra de Dios buscando qué es lo que quiere para nuestras vidas. Así que bueno, debemos echar mano entonces de esta fe
para poder tener éxito en añadir estas cosas que menciona el apóstol Pablo en los versos 5 al 7. La segunda cosa que nos dice Pedro que Dios nos ha dado está en el versículo 2. Dice que Dios nos ha dado la oportunidad de experimentar gracia y paz creciente. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice gracia y paz, esto creo que ya lo he indicado en otra ocasión, no paz y gracia, porque no se puede experimentar la paz con Dios si no experimentamos su gracia. Primero, Dios ejercita su gracia, que es el favor inmerecido por parte de la criatura. Dios nos salva por la pura gracia, no porque ve algo que valga la pena. Y entonces, al haber Dios ejercitado la gracia o su gracia, ahora estamos en una relación correcta con Él, vivimos en paz. Por eso es gracia y después paz, no al revés. La persona que no es objeto de la gracia de Dios no puede estar en paz con Dios. Estamos enemistados con Dios. Dice este hombre entonces que nosotros tenemos la gracia de Dios y paz. Pero noten que interesante, porque habla de algo que es progresivo. Dice, os sean multiplicadas. O sea que se habla de algo que no solo se hizo, sino que continúa desarrollándose en nosotros. Es algo tremendo, ¿eh? No es, a veces hablamos, sí, la gracia de Dios me dio salvación. Pero Pedro, ahora que ya somos cristianos, está empujando el asunto. Y el deseo y la oración de Pedro es que la gracia se crezca en nosotros, el concepto de la gracia de Dios. Y lo mismo sucede con el tema de la paz. Y noten que las dos cosas son o vienen de Dios. No somos nosotros multiplicando estos conceptos en nuestra vida. Usted no puede sentir mayor paz a menos que Dios le dé esa paz en el interior. Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no sienta temor. Así que notamos este fenómeno que explica Pedro, en el cual la vida cristiana no es estática. Es un proceso, es un desarrollo espiritual por parte de la persona. Ahora, noten qué interesante. Acá quiero que sintonicen, porque acá nos vamos a meter en terreno cenagoso, Porque acá se habla de la experiencia cristiana. Cuidado, porque hoy hay experiencias cristianas, pero no son las que habla Pedro. Es más, yo les digo, hoy estas experiencias cristianas que se ven en la iglesia, los cultos hoy, no son cristianas. No están corroboradas con evidencia escritural. La voz pasiva del verbo es importante, porque acá está diciendo que la voz pasiva quiere decir que nosotros somos los receptores del don. Eso es lo que implica la voz pasiva. Y noten ustedes que otra vez en cuanto a la experiencia, y esto que voy a decir es importante porque hoy día, hermano querido, lo que hacemos es divorciar lo que es la experiencia del conocimiento. Una cosa es la experiencia y otra cosa es el conocimiento. Y tal es así que el verso 2, noten ustedes que dicen que la gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Así que tomen nota, habla de la experiencia, gracia y paz sean multiplicadas, pero dice ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor. Así que hay quienes estiman que la experiencia debe reemplazar en nuestro tiempo el conocimiento. ¿Por qué razón? Y bueno, porque dicen que el conocimiento envanece. Es muy clásico escuchar a personas, alguien se puede acercar con una serie de disyuntivas, ¿no? qué sé yo, de preguntas, de inquietudes, y se acerca a un predicador, a un maestro. Mire, ¿sabe qué? Tengo acá una inquietud, no entiendo esta doctrina de la Biblia, y entonces como el predicador o el maestro, qué sé yo, a quien nos vayamos a conversar, como no sabe qué responder, porque francamente si no respondería, pero como no tiene la menor idea de cómo responder, la persona agarra y sale con esta frasecita que es el caballito de batalla del neoevangelismo. El conocimiento, hermano, envanece.
En otras palabras, lo que nos está diciendo es, ¿sabe qué? Dé la vuelta y váyase para casa. Pero ¿cómo? Yo tengo dudas, tengo inquietudes. Váyase para casa. No haga preguntas. Y hasta incluso a veces somos tildados de qué sé yo, ¿no es cierto?, de heréticos y cosas por el estilo. Así que esa es la temática. Es cierto en parte, sí, que el conocimiento puede envanecer. Pero decir que el conocimiento envanece, porque acá lo metería a Pedro en problemas. Acá nos está diciendo, nos habla del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien le responde a Pedro, no, bueno, Pedro, mirá que el conocimiento envanece, me pregunto qué respondería Pedro. Porque eso es lo que está deseando este hombre. Gracia y paso sea multiplicada en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso de que el conocimiento envanece? Y vuelvo a repetir, es una palabra clave en toda esta porción de la Biblia, y termina Pedro diciendo en el capítulo 3, verso 18, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es cierto que el conocimiento puede envanecer. Es decir, hay personas que cuando empiezan a aprenden teología, doctrinas y la Biblia, se la saben de memoria, que se sientan superiores espiritualmente a otras personas. Así que la persona se envaneció. Pero quiero que tomes nota que no es el conocimiento el que se envanece, sino la persona la que se envaneció por causa del conocimiento. Así que no desenfoquemos la cosa. El problema no está en el conocimiento, el problema está en la persona que tiene el conocimiento y qué hace con ese conocimiento. Y no solamente el conocimiento puede llevar al envanecimiento a una persona, pero la ignorancia también puede envanecer a una persona. Porque aquel individuo que me dice, mira, ¿sabes qué? El conocimiento envanece, me está diciendo la ignorancia es una bendición. Y esta persona se enorgullece de su ignorancia y se enorgullece de dirigir a la gente en la ignorancia, y eso quiere decir que están envanecidos en su ignorancia. Se enfocan en la experiencia, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, se envanecen en las experiencias místicas o espirituales y abandonan completamente el conocimiento, pensando que las dos cosas se repelen unas a otras. Entonces, llegamos a la conclusión de que es cierto, el conocimiento puede, no que el conocimiento envanece, sino que puede envanecer, y la ignorancia también puede envanecer. En ambos casos, sea lo uno o lo otro, no es ni el conocimiento ni la ignorancia, sino la persona la envanecida. El pecado está en el corazón de la persona que está utilizando mal el conocimiento o la ignorancia para sacar ventaja, para alimentar un ego que está totalmente desconectado con Dios. Ese es el desenfoque que tenemos hoy en la teología contemporánea, que abraza esta idea de no buscar conocimiento y entregarnos completamente a las experiencias. Ahora, el problema empieza generalmente por no entender qué quiere decir la palabra experiencia. La gente habla de que tienes que experimentar a Dios. Ok, va, macanudo. ¿Y qué quiere decir eso? Usted agarra a una persona que en su ignorancia cree que sabe más que el que conoce, y entonces dice, tenemos que experimentar, tenemos que tener experiencias espirituales. Ok, defíname qué quiere decir o qué entiende usted por experiencias. Porque eso de decir algo sin saber qué significa, usar un concepto y no tenemos la definición, es un disparate. Entonces, tenemos que empezar a describir qué entendemos o qué quiere decir tener una experiencia, porque este hombre está hablando de eso. No usa la palabra experiencia, pero está hablando de la experiencia cristiana. Dice, gracia y paso sean multiplicadas. No es un asunto que pasó una vez, sino es una continua. Y luego nos habla de añadir una serie de cualidades. Eso es la experiencia cristiana. Experiencia, hermano querido, la definición es más o menos el conocimiento que se adquiere en la vida, en alguna situación o alguna circunstancia, algo que estamos experimentando, vale la redundancia. O sea que la experiencia entonces es el conocimiento que adquirimos de una situación dada. A ver, ¿cómo ejemplifico esto para que lo entiendan mejor? Voy a usar el tema del don de lenguas. Acá quiero hacer una aclaración, no me estoy refiriendo al don de lenguas criticando a los que hablan en lenguas o de la otra denominación. No, voy a hablar de eso porque es familiar a todos sabemos de esta experiencia.
Porque puedo escoger otras, pero hay algunos que saben o no saben. Me quiero meter en algo que es común a la situación de hoy. Hay personas que dicen, yo hablo en lenguas. Usted tiene una experiencia que usted dice que es espiritual. Bueno, fenómeno. Usted tiene una experiencia, pero yo le pregunto, ¿y usted cómo sabe, cómo tiene conocimiento de que existen las lenguas? Y la persona me va a responder, y porque yo las experimento. Yo hablo en lenguas. Entonces, ¿se da cuenta usted que la experiencia me dio conocimiento de algo? Otra vez, yo hablo en lenguas, por lo tanto, sé que las lenguas existen. Entonces, cuando insertamos la palabra sé, quiere decir que he adquirido un conocimiento basado en una experiencia. Quiero que me mantengan en su atención en esto. ¿Me siguen? ¿Me hago entender en esto? La experiencia produce conocimiento. Ahora, cuidado con esto, porque lo que tenemos que hacer es discernir la experiencia. Porque hay personas que dicen que, qué sé yo, no sé, tienen la experiencia de hablar con el abuelito cuando están durmiendo. Pero el tema ¿es real esa experiencia? ¿Es una experiencia que es verdadera? Que puede ser que la persona tenga una experiencia, pero la está interpretando. La interpreta como que habla con el abuelito. Si usted tiene una experiencia como el don de lenguas, por ejemplo, lo que tenemos que ahora es sentarnos y discernir, ¿es esa una experiencia real? ¿Es una experiencia que es un don de Dios, lo que estoy sintiendo? ¿O es simplemente una experiencia? Porque lo único que hace la experiencia es darme conocimiento de que tengo algo y puedo creer que existe. Y sí, si hablo en lenguas existe. Pero el problema es cuál es el origen. Y entonces yo lo que necesito ahora es un común denominador que me ayude a discernir las experiencias. Bueno, ¿cómo hago para discernir mis experiencias? Cualquier experiencia cristiana. ¿Cómo hago yo para discernir que esa experiencia que estoy disfrutando es realmente lo que Dios quiere darme, o es un don de Dios? Bueno, la única regla que tengo es la palabra de Dios. Tiene dos opciones, o la palabra de Dios u otra cosa, otra fuente. ¿Dónde va usted a agarrar a su experiencia en oración y decir, Señor, por favor, ayúdame a entender esta experiencia? Y la Biblia es la que me va a codificar cuáles son las experiencias cristianas, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es el propósito de tal experiencia. Tenemos una cantidad de hombres en el Antiguo Testamento que tuvieron experiencias extraordinarias con Dios. Y podemos estudiar esas experiencias y ver que Dios no solamente viene de Dios la experiencia, sino que Dios permitió que los hombres pasen a través de esas experiencias con un propósito definido. Otra vez, no estoy hablando del don de lengua, lo uso como ejemplo porque es algo común a todos. Todas las experiencias cristianas nos están dando un conocimiento, pero entonces lo que tenemos que hacer es buscar cómo discernir cada experiencia para adquirir un conocimiento correcto de dicha experiencia con el Señor. Y entonces, para discernir la experiencia, tengo que tener conocimiento de las Escrituras para interpretar la experiencia, la cual, al disfrutar esa experiencia, me da conocimiento práctico de esa experiencia. Esta palabra acá, conocimiento, es una palabra que envuelve las dos cosas. Es un conocimiento experimental, la palabra gnosis. Ahora, en cuanto a la doctrina de Dios, por ejemplo, la experiencia no me va a enseñar absolutamente nada de sus atributos. Si vamos a hablar de la persona de Jesucristo, el hecho de que yo tenga experiencia personal con Jesús, ¿no es cierto?, que siento que Jesús está en mi corazón, no me va a otorgar conocimiento acerca de todo lo que la Biblia dice acerca de la persona y obra de Jesucristo. Tengo sí la experiencia de que Cristo está en mi corazón, pero ahora tengo que aprender a conocer más a Cristo. Y a medida que voy conociendo más de Cristo, ¿no es cierto?, lo que la Biblia me va diciendo acerca de Dios, de las doctrinas de la Biblia y todo lo demás, mi vida espiritual se va desarrollando. Y es ahí cuando entonces comienzo a crecer en el tema de la gracia. No es la gracia simplemente aquella que el favor de Dios, sino que ahora cada vez que estudio la Biblia, conozco más a Dios, conozco más a su Hijo Jesucristo, empiezo a entender la dimensión, la magnitud de la gracia de Dios.
No es simplemente un asunto del momento de la salvación. Sí, Dios me salvó por gracia, pero respiramos todos los días por la gracia de Dios, crecemos por la gracia de Dios, disfrutamos la gracia de Dios, nos saturamos, nos ponemos ebrios con la gracia de Dios, y todos los días que entramos en oración y disfrutamos comunión con Dios a través de su palabra, vamos creciendo en gracia. Y cada día que pasa sentimos un mayor sentido de paz con Dios. Estamos en calma con ese Dios. No vivimos vidas de terror. El diablo está a la vuelta de la esquina. Mejor es que lleve mi escudo, porque si no, el piloto antidiablo o cosas por el estilo. No, ahora vivimos, como dice Pablo, somos más que vencedores y salimos con ese sentido de paz, aunque tengamos que pasar por pruebas. Recuerden que la primera carta de Pedro, eso se los introduje la semana pasada, se enfoca en la persecución exterior y dice este hombre, quédense tranquilos, no se sorprendan cuando vengan las pruebas. Dios está en control. Y entonces nosotros vamos pasando por la vida con todos sus problemas, con ese sentido de paz. Por eso este hombre en el verso 10 dice que esa persona, ¿no? Dice allí, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es una persona firme, bien plantada. Cuando se cita al apóstol Pablo, hermano querido, en Primera de Corintios, a ver, vamos a mirar un poquito Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1. Miren a Pablo, donde usa esta famosa frase que se utiliza en la actualidad para justificar la experiencia en contraste con la gracia. Capítulo 8, verso 1 de la carta de Pablo, Primera de Corintios 8:1. Mucha gente cita la segunda parte del verso. Dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Y ellos no lo plantean de esta forma, pero vamos a decir que se refieren, aunque no se refieren, pero vamos a darle el crédito que cuando hablan, pero el amor edifica, es la experiencia del amor, ¿no? Pero no saben lo que quiere decir experiencia, Pero bueno, vamos a darles punto y decir, bueno, se refieren a la experiencia del amor, hay que experimentar el amor. El conocimiento, déjalo a un lado, porque el conocimiento te va a hacer que tus neuronas entren en cortocircuito y vas a terminar envanecido. Así que deja el conocimiento y entrégate a la experiencia. Bárbaro. Bueno, pero el asunto es que acá el tema de reemplazar, para reemplazar la necesidad de conocimiento por la experiencia, es hacer un desbarajuste con la Escritura. Porque Pablo no está diciendo eso acá, de que el conocimiento está en contra de las Escrituras, de las experiencias. Acá noten ustedes que el pasaje bíblico dice literalmente, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando se utiliza la última parte del versículo para decir que todo conocimiento envanece, estamos generalizando. Pablo le está enseñando a la iglesia, ¿no es cierto?, a través de la historia, ¿saben qué? Abandonen el conocimiento y entréguense a la experiencia. Todo conocimiento es malo. Es una cosa ridícula, porque la persona que me dice eso me está dando conocimiento, ¿o no? Si una persona me dice, te voy a enseñar algo, ¿qué me va a enseñar? Bueno, te voy a enseñar que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bueno, ¿qué es lo que me está dando? Conocimiento, ¿o no? La persona, esto es una contradicción. Dice, el conocimiento envanece. Esto es relativismo prácticamente. El conocimiento envanece. Bueno, pero si usted me está diciendo que debo creer esto, me está advirtiendo un conocimiento que es falso. Y es lo que Pedro quiere advertir a la iglesia en la segunda carta. En el capítulo 2 vendrán falsos maestros que van a promover la experiencia contra el conocimiento. Pedro nos hablaba en el versículo 1 del capítulo 2 que habrá falsos maestros que introducirán falsas doctrinas, falso conocimiento. Pero luego en el versículo 2 nos dice que nos van a llevar a falsas experiencias. Leo después en casa eso para correr un poquito.
Pero cuando miramos al apóstol Pablo, otra vez miren, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es que estoy diciendo estas palabras. No dijo, todo conocimiento es malo o envanece. Dice, en cuanto al tema de lo sacrificado a los ídolos, esto es lo que quiero decirles. ¿Me explico? Miren que otra vez el versículo no arranca en la mitad, sino al principio. Pero agarramos este verso por la mitad para justificar la ignorancia en la iglesia. Cuando Pablo, al contrario, está diciendo, aprendan, conozcan cómo son las cosas. Porque un conocimiento incorrecto acerca de lo que se hace con los ídolos es de tener una experiencia equivocada de nuestra relación con el hermano. Ante todo, Pablo nos habla no habla de todo conocimiento, sino de lo que se sacrifica a los ídolos. Y eso se refiere a una situación específica. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba pasando en Corinto para que Pablo escriba semejante cosa? Bueno, mire un poquito lo que sucede. Yo voy a hacer un resumen, después en casa léanse todo. Verso 4 dice, acerca, pues, de las viandas, ¿entienden ese término? Las bandejas de comida. Dice, las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, tenemos conocimiento que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Verso 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Verso 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno ve en ti que tienes conocimiento acerca de que un ídolo no es nada, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Verso 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Les leo más o menos esto para que se den cuenta entonces de qué está hablando Pablo acá. Pablo no dice el conocimiento envanece. Pablo lo que está diciendo es de personas que ya llegaron a entender, tienen el conocimiento que un ídolo es nada. Y si alguien sacrifica carne a un ídolo y yo me hago un asado, no estoy adorando al ídolo, me estoy comiendo el asado criollo. ¡Chao! Pero si una persona débil me ve a mí comer carne sacrificada a un ídolo, ¿no es cierto? Y se sienta y come, y en su debilidad termina diciendo, Pablo adora a un ídolo, quiere decir que está bien. Entonces mi conocimiento se convierte en tropiezo de esa persona que no tiene el conocimiento. Ahora yo puedo decir, ¿a mí qué me importa? Es problema de él. Yo soy libre, dice Pablo acá, que yo puedo comer porque un ídolo no es nada. Bueno, pero ahí está el problema, que porque tú no tienes amor por tu hermano, por la debilidad de tu hermano, estás pecando. Sí, dice, prívate de comer el asado, cómetelo después, pero no te lo comas delante de tu hermano, porque puedes arrastrar a tu hermano al error. Dice, tú tienes un conocimiento que todavía él no ha adquirido. Entonces no hagas que tu hermano se pierda por tu conocimiento. El conocimiento, la persona que dice, ¿qué me importa mi hermano? Si él es ignorante es cosa suya. Ese conocimiento envanece. Es el conocimiento de un hombre soberbio, arrogante, que piensa en sí mismo. Por eso Pablo dijo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿A quién? A ese débil. Lo levanto, le enseño. Jamás, dice Pablo, que renunciemos al conocimiento. Eso es un disparate, y eso justamente, que los que dicen eso, muestran una falta de conocimiento, poniendo énfasis en la experiencia, basados en un pasaje, porque no conocen el contexto del pasaje. Y le hacen decir a Pablo, y en última instancia a la Biblia, cualquier cosa. Entonces, dejémonos de macanas. La experiencia y el conocimiento van de la mano. No los podemos divorciar. No hay experiencia correcta sin conocimiento correcto. Y no hay conocimiento correcto sin una experiencia correcta con el Dios que nos da ese conocimiento. Un segundo pasaje, y los voy dejando entonces, porque ya los debo tener medio aburridos. Si ustedes se van, por ejemplo, a 2 de Corintios, otro pasaje clásico, verso 6, nos dicen, por ejemplo, hermano, cuidado. 1, el conocimiento envanece. 2, la letra mata, mas el espíritu vivifica.
¿Han escuchado eso alguna vez? La letra mata, hermano, cuidado. Deje tanta letra porque lo va a volver loco. El espíritu vivifica. Ahora, resulta que otra vez estamos haciendo la misma falacia, ¿no es cierto? Agarrar un versículo y lo cortamos por la mitad, le metemos la tijera. Pero si hacemos eso con la Biblia, no tenemos control en las interpretaciones, pero podemos decir lo que se nos da la gana si empezamos a hacer cut and paste, ¿no? Con la Biblia. Pablo no dijo eso. El versículo entero, hay que leerlo entero, porque es lo que nos da la idea de Pablo. Dice, el cual asimismo nos hizo, Dios se refiere en el contexto, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, el contexto es de vital importancia para entender a dónde apunta Pablo con esto. Los judaizantes decían que tenían que todavía, a ver si lo resumo de esta manera, estaban, saboteando el ministerio de Pablo, le estaban restando importancia. Y entonces decían, hay que guardar la ley, tenemos que cumplir la ley. El ministerio de Pablo es un ministerio falso. Ustedes van a ver que Pablo constantemente lucha con este gremio que se había metido en la iglesia, falsos legalistas, en fin, judaizantes, que iban detrás de Pablo metiendo la idea de que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar las fiestas y una serie de cosas que tenían que ver con la ley. Y entonces Pablo lo que está diciendo acá, nosotros, Dios nos hizo ministros competentes, no es un asunto nuestro. Y somos ministros no de la letra, cuando habla de letra así se refiere a la ley. El Antiguo Testamento. Y este hombre lo que está diciendo, la ley mata, porque la ley nunca prometió salvación a nadie. La ley lo que hace es apuntar la caída, el pecado del hombre, que necesita un Salvador. Y entonces por eso Pablo dice, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley me condena, la ley me declara culpable, la ley me mata, declara mi delito. Pero entonces lo que Pablo predicaba era la respuesta a ese problema, es la salvación, el evangelio de la gracia de Dios. Por eso dice, la ley mata, pero entonces dice, el espíritu vivifica. Así que no está diciendo, olvídense del conocimiento porque el conocimiento te va a matar. No, mi querido, eso es una barbaridad, eso es falta de conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros justificar estas? Primero que los pasajes, estos son 2 ejemplos, nada más, hay muchos más. Que les muestro esto para que vean lo mal usadas que están las Escrituras. Jugamos con la palabra de Dios. Divorciamos la experiencia del conocimiento cuando Pedro las pone juntas. Y Pedro nos dice que Dios es el que nos da todo lo que tiene que ver o lo que es concerniente a la vida y la piedad. La persona que no tiene respeto por la Biblia y la usa como se le da la gana, no es una persona piadosa. Se alinea con los enemigos de la Biblia, que menciona Pedro en la segunda carta en el capítulo 2. Se levantarán, así como se levantaron falsos profetas en el pueblo, se levantarán falsos maestros que van a meter en la iglesia herejías destructoras. Y terminarán negando inclusive a la persona del Señor Jesucristo. Ustedes agarran una concordancia y van a encontrar que la Biblia de punta a punta nos dice que meditemos y estudiemos y que busquemos el conocimiento de las cosas de Dios. Porque sin conocimiento no puedes tener discernimiento espiritual. ¿Cómo puedes hablarme tú de Dios si no conoces de Dios? Conoces a Dios, pero conocer a Dios implica conocer de Dios. A ver, acá estamos todos, casi todos, la mayoría casados, o estamos de novios, o vamos algún día a casarnos, qué sé yo. Si yo tengo ya 35 años, ¿no? Al lado mío. Pero tengo una experiencia relacional con Gloria. Pero esa experiencia relacional me lleva a conocer de Gloria. Yo sé que es coreana, cuándo llegó a la Argentina, no voy a decir cuánto pesa, cuántos años tiene, ¿no? Cuáles son sus gustos. Ya no es que conozco a Gloria, sino que conozco de Gloria debido a esa relación o a esa experiencia que tengo con ella. Yo no puedo tener una experiencia completa si yo no conozco de Gloria. ¿Qué clase de relación puedo tener con mi querida esposa si yo no conozco qué es y quién es Gloria?
Y de la misma manera ella conmigo. Cuando Dios nos llamó en Cristo Jesús es para que tengamos una experiencia con Él, la salvación, la vida eterna, lo que es vivir, experimentar su gracia y su paz. Pero al mismo tiempo ahora se nos abre el canal de nuestra mente, de nuestro intelecto y corazón para conocer de Dios, no solamente a Dios. Claro, está el intelectual que conoce mucho de Dios, pero no tiene la experiencia de la salvación y la vida de Dios en su corazón. Y esa persona sí, está perdido. El pobre hombre o mujer está sonado. Pero el cristiano es distinto. Y acá este hombre está hablando de cristianos. No está hablando de paganos. Dice a los que, otra vez, dice este hombre, a los que han alcanzado una fe genuinamente preciosa a la nuestra. Habla creyentes. Y el creyente entonces tiene la experiencia de la salvación y ahora tenemos este campo abierto para conocer cada día, cada vez que nos sentamos en la Biblia, conocer de las grandezas de Dios. Y es así cuando entonces el concepto de la gracia comienza a expandirse, se empieza a multiplicar. Ya no tenemos esa teología escueta, primaria, que no está mala. Tenemos que, Dios salva por gracia, sí. Pero ahora que vamos madurando con Dios, vamos apreciando la magnitud de la gracia de Dios, de un Dios infinito. Y nos regocijamos a diario de esa gracia. Y tenemos un sentido de tranquilidad profunda, a tal punto que cuando encaramos incluso la oscuridad de la muerte, tenemos un cántico de alabanza en el corazón. Y alabamos todavía a nuestro Dios, porque estamos en paz con Él. Una paz que se ha ido desarrollando, se ha ido afirmando, porque todo eso es un don de Dios para nosotros. Por el poder de ese Dios en nosotros es que podemos añadir todas estas cosas que ya veremos una por una en su momento. Y en eso descansa Pedro cuando nos dice entonces allí, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una persona que experimenta la experiencia y el conocimiento que menciona este hombre es una persona firme, una persona segura. Y ni siquiera las fuerzas del Averno me pueden sacudir cuando Dios está agarrándonos a nosotros. Y eso es lo que quería Pedro dejar a estos hermanos que estaban siendo vapuleados por la persecución desde fuera y luego ahora sacudidos por las enseñanzas falsas o heréticas desde dentro. Y lo que quería es que los cristianos, los verdaderos cristianos, tengan confianza y seguridad en su Dios y Salvador. Y quiero que notes que la teología de Pedro, porque dice Dios y Salvador Jesucristo, y está vindicando la divinidad de Cristo en el versículo 2. ¿Se dieron cuenta de eso? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Algunos hacen una distinción entre Dios y el Salvador, pero en el original no se da lugar para ese tipo de discrepancia. Es Dios y Salvador Jesucristo. Está declarando la divinidad de Jesucristo como el Dios Todopoderoso que asumió forma humana para venir a buscarnos y darnos la salvación y disfrutar la vida cristiana en el máximo de su potencial. Así que mis queridos hermanos, no arrugues, experimenta a Dios conociendo más de Cristo. Abre los libros, estudia la Biblia, investiga de tal manera que puedas discernir las experiencias y puedas dividir lo que es del cuerpo de lo que es del espíritu. Y de esa manera saborear lo que es estar en una relación íntima con ese Dios todopoderoso que nos dio la salvación y la vida eterna. Y así podremos entonces añadir cualidades o virtudes cada día que pasa, porque el poder de Dios está en nosotros y nos da la fuerza, ¿no es cierto?, para poder hacer esas cosas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la veracidad de tu palabra. Cuando sacamos todas las interpretaciones privadas de cada uno por intereses que son siniestros a veces, nos encontramos con la veta de tu pensamiento. Y allí, Señor, cuando miramos lo que realmente quisiste decir, empezamos a sentir un peso de gloria en nuestras almas. Dios habla, no los hombres. Y cuando Dios habla, toda la tierra calla.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el don de la fe. Y gracias también, Señor, por este don de poder crecer en gracia y en paz. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.